Pues bueno, este proceso de la primera y la segunda adolescencia, lo que sucede es que es un proceso que a pesar de que nosotros como padres tratemos de hacer lo mejor para nuestros hijos y tratemos de manejar las mejores estrategias de manejo y las mejores estrategias de trabajo con ellos, no nos vamos a saltar nunca esta etapa de desarrollo. Quiere decir que a pesar de que tengamos y hagamos las mejores cosas con ellos, las mejores escuelas, tomemos las mejores decisiones, nunca nos vamos a saltar estas etapas de crisis que para ellos son muy importantes. Lo que estamos tratando de lograr como padres de familia, que es que nuestros niños no se salten la etapa de crisis, pero sí que transitan el menor tiempo posible por ella. Quiere decir que igual la van a vivir, pero más vale que pasen rápido a que se queden estancados en una de estas etapas de desarrollo. Las etapas en las que abarca la primera adolescencia, dijimos que son entre los 2 y los 4 años, esta primera adolescencia, y la segunda adolescencia es esta que se va a ir de los, más o menos entre los 11 y los 14 años, empezamos con esta preadolescencia, y posteriormente va a terminar esta etapa entre alrededor de los 19, 20, 21 años, y dependiendo de cada uno, evidentemente si les estoy diciendo que son 1, 2, 3 años más de pasar en esa etapa, todo va a depender de lo que vayamos haciendo. Ahora, la manera en la que resolvamos nuestra primera adolescencia va a ser la manera en la que vayamos a resolver la adolescencia en etapas más complicadas. Sin embargo, son los mismos conflictos. Por eso me es muy importante que todas aquellas que tengan hijos chicos puedan poner límites y reglas desde hoy y hacer todas las estrategias que vamos a hablar ahora para que la segunda adolescencia no dure tanto tiempo y podamos hablar que va a permanecer y va a estancarse, digamos, por un menor tiempo posible. Entre menos tiempo el niño pase en estas etapas de crisis es mucho mejor, porque quiere decir que ya hubo un proceso de maduración donde logra pasar a la siguiente etapa, y esto para los padres es súper importante, porque no tengo un papá que llegue a consulta a quejarse y que me diga, es que ¿dónde quedó mi hijo? Mi hijo no era así, mi hijo no hacía esas cosas. Entonces, ¿qué buscan en la adolescencia? En la adolescencia constantemente tienen este tipo de frases como no, mío o yo solito, ¿sí? En los chiquitos. Y en los grandes es no, no te lo presto, ese es mío, me lo dieron a mí, lo voy a hacer yo solo, no necesito que me ayude nadie. Y entonces es lo mismo, lo único es que cada uno, de acuerdo a su nivel de lenguaje, es la manera en la que lo está expresando. Este nivel de independencia, están buscando independencia. El adolescente que vive, de la primera adolescencia que vive de los 2 a los 4 años, te dice en el baño, yo le jalo, yo me limpio, yo me lavo las manos, yo jalo el jabón, yo le echo el shampoo. El niño está buscando esta independencia constantemente. Y el adolescente, lo que sucede es que cuando está buscando esta autonomía, esta independencia, es independizarse completamente de sus padres. Y para lograr la independencia y para lograr la autonomía, lo que va a hacer es que va a tratar de generar en el otro una conciencia plena que pueda crear más relaciones entre los pares. Esa autonomía que buscan es hacer las cosas por sí solos, pero además vincularse con sus compañeros. Entonces los niños entre los 2 y los 4 años empiezan a reconocer al compañero, empiezan a reconocer al amigo, empiezan a reconocer a la otra persona. El adolescente se alía con sus pares, se cambian todos los valores jerárquicos donde los amigos se convierten en el máximo exponente de todas las situaciones y van buscando constantemente esta independencia de los padres. Y la última es reforzar la personalidad. ¿Qué quiere decir? Que van reforzando toda su forma de ser. Lo que los define, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les deja de gustar, lo que ya no quieren
Y lo que van a hacer también, porque mamá y papá les dicen, no vayas a comer helado. ¿Cuál helado? ¿Este? ¿No? Y entonces prueban un helado que... Y entonces también es esa parte donde intentan poner sus límites ante estas cosas. Acá, en la primera adolescencia, que es en la etapa de los niños, empieza una etapa muy importante, que esta es la que diferencia a la adolescencia después, pero la adolescencia de después, la segunda adolescencia, lo que va a tener es otros procesos. En la primera adolescencia lo que se va a diferenciar es este proceso de, del control de esfínteres. El control de esfínteres es yo controlo mi entorno y esa es una manera en la que yo decido cuándo voy, porque por más fibra, masajito y todo lo que le hagamos a un bebé para poder ir al baño, esto va a hacer que no vayan al baño o no hagan este tipo de cosas cuando mamá y papá quieren. Cuando mamá y papá quieren, están los niños haciendo otras cosas. Los sientan a comer, los sientan a estudiar, los sientan a dibujar, pero el control de esfínteres nadie les puede decir a qué hora, cuándo, cómo, en dónde. Y entonces lo que resulta es que la gente le cuesta mucho trabajo entender que es un proceso personal del niño. Y entonces, mucho más allá de este factor físico que es ir al baño y hacer, hay un factor emocional importantísimo en la parte psicológica donde ellos controlan y sueltan, y controlan y sueltan. Y es el mismo control que te genera alrededor de ti. Ese control que tienes sobre ellos, lo empiezas a perder, porque en ese punto, ¿y cuántos problemas no tenemos con los niños? Es que ya se manchó, le acabo de preguntar y no dijo y se volvió a hacer y ese tema es súper importante en relación a el control de esfínteres. Hay otro punto importante que tengo que mencionarles y ese punto importante es esta clave sobre además del control de esfínteres en los bebés, hay otro punto en la adolescencia, en la segunda adolescencia que se da, que es este control de salidas y control social que hay, que también nos controlan con esto. Voy a una fiesta y voy a tomar y entonces todo esto que ellos quieren controlar del ambiente y del entorno, también nos genera la misma ansiedad y el mismo coraje y la misma rabia de te acabo de decir que no tomaras, ¿no? Y tomó. Y te acabo de decir que no hagas esto y lo hiciste. Entonces, esa parte viene a generar el mismo conflicto, la misma rabia y el mismo, digamos, dificultad que van presentando los niños en ambas etapas. Entonces, esa es la única cosa que las va a diferenciar. Y vamos a encontrar algo que se llama en los estados del ser. Y esto es súper importante. Es una propuesta dentro de la teoría de Sigmund Freud, donde habla de el ello, el yo y el superyo. El ello está vinculado a todo lo que el niño quiere. Es una respuesta inmediata, ¿sí? Lo que va a hacer cuando el niño hablamos del ello es todo lo que va a hacer en relación al quiero. Quiero en este momento y lloro y lo consigo y quiero y lo traigo y tengo frío y tengo hambre y quiero dormir y quiero ir al baño. Es a medida de una respuesta inmediata ante el estímulo. El ello va a ser la reserva libidinal y agresiva que guiada por el principio del placer, busca la satisfacción inmediata de los instintos. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Es, yo quiero en el momento que quiero y a la hora que quiero. ¿Cuántos niños no se quedan atorados en esta etapa? El permanecer en esta etapa del ello es, a mí satisfáganme y yo quiero. Y entonces el niño tirano, que justamente dimos esta plática ayer, es cuando él no logra entender el no, el espérame un momento, el al ratito, el luego lo vemos, el luego lo hago. El niño en el ello busca una respuesta inmediata. El madurar esta etapa quiere decir que nos vamos a ir a una etapa más de compromiso, que quiere decir el yo. El yo está vinculado con el puedo.
¿sí? El puedo es qué es lo que puedo ahora hacer, no solamente lo que quiero, sino lo que puedo hacer. Y aquí ya empieza a entrar un poco más de control y de límites de todo el entorno. En el yo es esta parte del ello que está en contacto con la realidad. El yo intenta canalizar el fuerte impulso del ello y satisfacer las necesidades. El yo controla las funciones del pensamiento y la memoria y posterga la satisfacción. O sea, aquí ya no es necesariamente que sea una satisfacción inmediata. Ya puede el niño esperar un poco más. De acuerdo con las posibilidades reales, sustituye el principio del placer por el principio de la realidad. Quiere decir que el niño ahora ya puede, además de lo que quiero, es lo que puedo en este momento. Vamos a pensar que el niño sabe que está en un salón de clases. Va a querer comer, sin embargo, se va a tener que esperar a la hora que se puede comer, ¿ok? Y entonces ese es un proceso del desarrollo del ser mucho más maduro. Y nos vamos a la tercera etapa, que se llama el super yo. El super yo está vinculado con todo lo que tiene que ver con el deber. Aquí ya no es quiero, ya no es lo que puedo, sino lo que debo hacer. Y lo que debo hacer está vinculado con todas las etapas de madurez en relación al desarrollo moral y social. Quiere decir que ya es un ser más sociable, que ya sabe lo que debe de hacer, que ya se sabe lo que debe de cumplir, ya se sabe lo que debe de responder y entonces ya hay muchísimas reglas sociales que van a regir en esta etapa de desarrollo. Entonces, el super yo está formado por la asimilación de los patrones morales que van a regir a la sociedad. Se le podría considerar como conciencia moral, porque aprueba o rechaza los actos, impulsos y los pensamientos. Y entonces aquí es cuando ya le puedes decir a un niño esto. Ahora, ¿cuántas veces hemos visto que pasan por estas diferentes etapas? Cuando el niño no supera alguna de estas etapas, se queda estancado en estos periodos de conflicto y entonces o se quedan en el quiero, atiéndeme, házmelo inmediato, en un pensamiento completamente egocéntrico, donde todo es alrededor de mí, donde todo es en base a lo que yo quiero y necesito. El yo es lo que puedo hacer, ¿sí? Entonces, también me quedo en lo que puedo, pero lo que no puedo no lo hago, pero lo que debo hacer, pues no lo debo de hacer porque no estoy pudiendo. Entonces, también quedarse estancado en el puedo es una etapa de inmadurez para las siguientes etapas. Y en el momento en el que pasamos al super yo, donde ya estamos en conciencia de lo demás, eso es a donde tenemos que llevar a nuestros niños para que estos conflictos adolescentes sean lo menos postergados posibles. Y entonces vamos a ver cuáles son los conflictos de esta etapa. Los conflictos reales de esta etapa es que están listos para hacer todos solos en ambas, sin embargo, todavía no pueden hacerlo. Y pueden es porque no los puedes dejar hacerlos. En la etapa de la primera adolescencia, ¿qué sucede? El niño quiere correr, caminar, ya, más bien, ya corre, ya camina, ya habla, ya come solo, ya se sienta, ya sube, ya baja, ya va al colegio, en algunos casos, pero en la mayoría, pero todavía no puede hacer las cosas solo, o sea, todavía no le dices, ok, vete caminando y te veo en casa de tu tía, o tú tráeme, encárgate de tal cosa, porque todavía no están listos de tener ese grado de responsabilidad. El mismo conflicto vive el adolescente de la segunda fase adolescente. ¿Qué quiere decir? El adolescente en la segunda fase adolescente lo que hace es que va a vivir un proceso de mucha angustia, dolor, enojo, repudio, porque le pones los límites de ya puede salir, sí, ya puede ir solo, sí, ya puede ir y venir de manera independiente, sí, sin embargo, no,
¿sí? No es libre, no es a la hora que quiere, no es como quiere, no es cuando quiere, y entonces se genera muchísimo enojo, y es el mismo enojo. Ahora, una primera adolescencia no bien resuelta trae memorias en una segunda adolescencia de vivir el mismo enojo, la misma sensación de frustración, de malestar, de malos momentos, si no la satisface de manera correcta. Y entonces, la primera adolescencia es un nombre metafórico para llamar a la crisis de oposición por la que pasan muchos niños. Y entonces, cuando estamos trabajando esta crisis de oposición, lo que hacen es, a veces ya también lo hacen por llevar la contraria, porque yo digo que no, porque no lo quiero hacer así, porque no quiero que mi mamá o mi papá se salgan con la suya, porque yo no quiero que ellos sean los que ganen, porque yo soy quien quiero ganar. Y entonces todo este conflicto adolescente va a ir relacionado completamente con esta parte de una oposición por el simple derecho que sienten que pueden ejercer en otro adulto. Y entonces, ¿cómo empiezan las dos adolescencias? Ellos se dan cuenta que son independientes, que existe un yo y un otro, o sea, yo y la otra persona. Todas las pataletas, los berrinches, la rabia y el no reiterativo, haciendo énfasis en que quiere hacer todo solo, son señales de que los niños o los adolescentes han empezado esta etapa. Ese es así como el indicador. Cuando empiezan a todo no, 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 esto no lo quiero, esto no quiero, esto no quiero, y además empiezan súper berrinchudos a no controlar, más bien no respetar las reglas, a no respetar los límites, es constantemente ese proceso por el que van a pasar y por el que te tienes que estar al pendiente de decir, ojo, está empezando este proceso de angustia. Ahora, un punto más, ahorita mencionando esta parte de la angustia que viven los adolescentes en su primer fase de adolescencia, más bien van a ser los niños de 2 a 4 años, es este proceso de angustia, de separación, que también son procesos que se van a dar alrededor, empieza como alrededor de los 8 meses, pero alrededor de los 2 años va a agudizarse en el proceso en el que se van a ir al colegio, generalmente, que es la edad. Y entonces este proceso de angustia y separación está muy vinculado a los berrinches. Entonces no sabemos si es porque se fue a la escuela, no sabemos si está en una etapa de angustia y separación o no sabemos cuál es la crisis que están resolviendo. Lo único que es importante es, sin importar la crisis que sea, y esto por favor así, si lo pueden grabar, grábenlo, sin importar la crisis que sea en el desarrollo, entre más límites y estructura haya en esa etapa, más rápido van a transitar por ella. Y esto es una regla para cualquier etapa y momento de crisis. Que al revés, como papás diríamos, híjole, no, ya no le voy a decir nada porque se me va a soltar en un berrinchazo, ya no le voy a poner un límite ahorita porque ahorita, bueno, se arma la guerra. Y entonces intentamos echarnos hacia atrás y permitir. Y ese es el peor, o sea, es la peor fórmula. Si tú juntas el no control, el no límite, la no estructura con una etapa de crisis, es la bomba perfecta, o sea, es una mezcla perfecta para estallar. Pero, ¿cómo puedes apaciguar esa bomba? Esa bomba la apaciguas con límites, con estructura, con orden. Esa bomba se va a apaciguar, porque esa es la manera en la que relajas todo esto, porque el conflicto es, no sé qué tan lejos puedo ir, no sé qué tanto puedo hacer y no hacer. Sin embargo, el que no lo tengan claro genera mucho más ansiedad y mucho más angustia, y entonces este proceso por el que pasan en ambas adolescencias, ya sea la primera adolescencia de los 2 a los 4 años o en la segunda adolescencia de los 11, ahora sí que ya cada vez son más chicos los adolescentes, ¿no? Porque cuando los ves en crisis dices, ya está adolescente, pero el niño tiene 8 años. Y entonces, alrededor de los, no sé, 11, 12, 13, 14 años, como hasta los 18, 19, 20 años, el chico lo que va a empezar a hacer es este mismo proceso de angustia, donde si no son claros los límites, los va a poder rebasar una y otra vez. Y de verdad
las cosas se ponen mal. Ahora, vamos a pensar que tuviste una pésima primera adolescencia. No quiere decir que, bueno, pues ya ni modo, ya me amolé y seguro en la segunda adolescencia ya me va a ir peor, porque yo oí en una conferencia que iba a irme peor. Es un momento perfecto y preciso para poder poner límites, reglas y estructura. Siempre que estés en el momento que estás decidido para hacerlo, ese es el momento perfecto y preciso para hacerlo. Porque ¿qué es lo que peor que se puede decir en esta etapa? En cualquiera de las dos adolescencias, la primera o la segunda, ¿qué es lo peor que se puede decir? Bueno, es que está pasando por una etapa difícil, compréndelo, ya se le pasará. ¿Para qué te enganchas si es algo pasajero? Haz como que no lo ves, ignóralo, ni lo peles, ¿no? O no te pelees con él, déjalo, o sea, no te pelees, que fluya. Y entonces cuando estás teniendo estas conductas y estas respuestas tuyas, el chico o el niño lo que está necesitando es que justamente hagas lo contrario. No, sí velo, sí míralo, sí ponle límites, sí enfréntalo, sí contrólalo, sí conténlo, porque la contención lo que da es seguridad. Y ellos están buscando seguridad en esta independencia y en esta autonomía que es su factor y su foco principal para poder separarse del vínculo materno. Un niño o un adolescente que no se puede separar del vínculo materno, le va a costar mucho trabajo poder independizarse, ¿sí? Y son estos muchachos que empiezan y que se quedan y ya se quedaron en la casa de los papás y ya no lograron hacer una vida y les costó mucho trabajo salirse y continúan en esta vida de familia y continúan en esta vida y les cuesta mucho trabajo hacer su propia vida porque además ya después la familia, los padres bastante mayores ya dependen 100% de ellos y les cuesta mucho trabajo realizar esta separación. Y no es necesariamente que para casarse o no casarse, es salirse y independizarse y vivir una vida adulta de una manera independiente y autónoma. En todos los sentidos, económico, cognitivo, psicológico, emocional, social y en todos los procesos en los que se está viviendo esta etapa. Todavía no saben esperar ni controlar sus impulsos, son egocéntricos y lo vemos en ambas etapas, ¿sí? Por eso y por otras muchas razones afirman que el no es necesario. Privar al niño de la frustración es tan perjudicial para su equilibrio psíquico como privarle del placer. Bien importante. No podemos estarle limpiando todo el camino por el que pasan nuestros hijos. Evitarles la frustración es ayudarles y fomentar completamente el que estén habiendo este tipo de situaciones con ellos. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a enfrentar las situaciones y que ellos decidan si la van a pasar o la van a rodear. Pero es su decisión. Sin embargo, no se la voy a quitar. No le voy a quitar ese obstáculo, no le voy a quitar esa piedra, no le voy a quitar esa situación, porque uno lo que necesita constantemente es estar nada más al pendiente de si llegaran a necesitar un tipo de ayuda, pero no darles una ayuda que no nos están pidiendo, no darles una manera de resolver las cosas cuando ellos solos lo están intentando, porque eso es lo que genera que no busquen su independencia y su autonomía. Entonces, bueno, ¿notas alguna diferencia? Por ejemplo, ¿están dejando de ser bebés? Voy a hablar primero de la primera adolescencia y luego hablaremos de la segunda. En la primera, están dejando de ser bebés. Aprenden a controlar esfínteres, amplían su vocabulario y pueden comunicarse de otra manera. Aunque todavía no pueden expresar muy bien sus emociones, es un momento ideal para comenzar a mostrarles sus nombres, o sea, el nombre de cada una de las emociones. Por el contrario, el adolescente, ¿qué pasa? Aprende a manejar, aprenden a salir solos, aprenden a tomar decisiones, presentan cambios físicos, pueden comunicarse de otra manera y les cuesta trabajo conectarse con sus emociones. Estamos viendo que en ambos casos los mismos conflictos los viven de una o de otra manera. Por eso les digo que se quedan memorias y memorias de emoción.
¿Les ha pasado que a veces sientes que dices, hijo, esta emoción ya la había vivido y me choca sentirme con indiferencia, me choca sentirme que me hagan sentir mal, no me gusta parecer un fantasma cuando voy a algún lado, porque es una emoción que ya la viviste. Bueno, la misma emoción de frustración, de enojo, de angustia que vive un niño en la primera adolescencia, la va a vivir en la segunda, pero con una memoria de la emoción de algo que ya vivió previamente. Por lo tanto, hay que intentar que desde la primera adolescencia intentemos que la resolución sea adecuada. Y entonces, ¿qué es lo más común que vamos a encontrar para decir, sí, mi hijo está en una etapa adolescente? Los berrinches, en ambos lados. Los berrinches se dan constantemente porque son una manera de demostrar frustración. Una persona que no tiene buenas habilidades para comunicar va a llorar. Y va a llorar porque no está interpretando adecuadamente lo que está sintiendo. Y por eso es que llora. Y por eso es que busca esta manera de comunicar el enfado, el enojo, la indiferencia o lo que esté buscando. Entonces va a buscar a través del llanto, del berrinche, de la pataleta, hacer esa conexión y esa comunicación con el otro. ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué vamos a hacer? Lo que va a hacer en relación al berrinche va a ser algo muy importante. Al berrinche hay que ignorarlo, ¿sí? Cuando es un berrinche como tal, pero hay que ser muy claros con la manera en la que lo tenemos que atender. Al berrinche per se, ¿sí? El niño que está únicamente llorando sin escuchar razones o vamos a pensar un niño adolescente que no está en el llanto como tal, pero el niño adolescente ¿qué hace? Te voltea la cara, no te habla, se queda enojado, pasan días y sigue sin hablarte, decide no comer, no desayunar o no cenar, te tira las cosas, es tirano en la manera en la que se comunica contigo, está siendo agresivo con los demás, hace respuestas no adecuadas y tarda mucho tiempo en salir de ese proceso. Ahora, ¿qué sucede con esto del lenguaje que les estoy diciendo? Con esta parte del lenguaje es muy importante saber que lo que está haciendo son respuestas no adecuadas y lo que está haciendo son respuestas no adaptadas. Entonces, cuando tú te caes y te duele muchísimo, si no hay nadie, te podría soltar a llorar del dolor. Pero si hay alguien, intentas controlarte y empiezas, au, au, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. Y estás hablando. Y aunque no haya nadie, tú estarías hablando y hablando y hablando para expresar esa emoción. Ahora, ¿qué sucede cuando el niño sí está presentando, no tiene ese lenguaje tan claro como para decir lo que siente? Pues se avienta un berrinche. Y es una manera de estar frustrado. Y le cuesta mucho trabajo decir con toda claridad, estoy enojado porque no me estás dejando ir a la fiesta de mi amigo y estoy frustrado porque todos van a ir menos yo y no me quiero quedar en la casa y no quiero dejar de ir a la fiesta porque para mí es muy importante. Esto no lo dicen. Entonces se sueltan a hacer ya sea un berrinche, un enojo, aventar puertas, aventar cosas, tirar, y todo esto es parte del mismo cuadro de ambas etapas. Y entonces, bueno, pero es una caricatura de Mafalda, ¿no? Que dice, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno yo, soy tu madre. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Claro, el mismo día fuimos mamá e hija, ¿verdad? Pero bueno, son algunas de las cosas que les gusta contestar. Y entonces hay aquí un tema importante para ver esta parte de los tips para manejar a los berrinches, que algunas estrategias que podemos dar para manejo de berrinches es nunca perder el control. Muy importante, es hacer un paso para atrás. Sí, es muy fácil decir, nunca perder el control. Ay, sí, cuando tengo al niño llorando enfrente, ¿qué hago, no? Entonces, es hacer un paso para atrás, controlarte, respirar, literalmente darte 2 vueltas, tomar un vaso de agua antes de entrar en esta situación. Hay que recordar algo muy importante.
Cuando un niño nos está retando, cuando un niño nos está diciendo cosas, cuando un niño nos está, digamos, pues retando es la palabra perfecta, lo que vamos a hacer es que no nos vamos a enganchar porque él está decidiendo lo que está sucediendo. Recuerden que si lo que el niño quiere es esta taza, pues esta taza que está aquí, pero no la puedes agarrar, te voy a dar la tuya. No, yo quiero la tuya. No, la mía no me la vas a dar, no te la voy a dar, aquí está la tuya. No, yo quiero la tuya, yo quiero la tuya, yo quiero la tuya. Y se va así, gritoneando que él quiere la mía. Y entonces yo con toda tranquilidad me convierto en algo que se llama el disco rayado, que es una estrategia maravillosa que sirve para no engancharte en los problemas con los niños, que es repetir y repetir frases cortas como, esta taza es mía, no te la puedo dar. Esta taza es mía, no te la puedo dar. Esta taza es mía, no te la puedo dar. Y lo repites y lo repites y lo repites mientras él te grita que tú eres la peor mamá, que qué mala, que por qué no se lo das, que tú te tienes que mantener en tu centro y repetir y literalmente ni siquiera estar viendo toda esa mala conducta y toda esa mala situación que está viviendo. Agáchate a su nivel, cuando hablas al nivel de los niños y los ves a los ojos, pero no solo a los niños, al adolescente, acércate a los ojos, míralo a los ojos, explícale las cosas mirándolo. Usa palabras simples, no hables de la reacción a través del pensamiento, no, habla cosas simples. Te estás portando mal, no estás haciendo lo que te pedí que hicieras esto y que llegaras a esta hora y no lo hiciste, ¿sí? Usa un tono de voz tranquilo, ofrece una alternativa. Si se deja, conténlo con un abrazo. Evita explicaciones largas. Y cuando el momento haya pasado, habla con él tranquilamente. Intenta dialogar, mirándolo a los ojos, tranquilos, a la misma altura. No te pares y le des las indicaciones. Agáchate y dale las indicaciones a este nivel. ¿Me pueden cerrar, porfa? ¿Qué hacer cuando tu hijo llega a esta temida etapa? ¿Sí? ¿Qué se puede hacer cuando el niño llega a esta temida etapa que dices, ay, no, ya va a ser adolescente, o ya llega a los terribles dos, ¿qué voy a hacer? Pues hay que enseñarlos a que manejen sus emociones a través de reguladores emocionales. En alguna plática del control de conducta, les ofrecí una estrategia maravillosa que es la estrategia del semáforo. ¿Sí? La estrategia del semáforo es cuando estás en rojo, no puedes hablar, no puedes discutir, no puedes decir cosas porque te vas a arrepentir. Hay que llegar al nivel amarillo o al nivel verde, que son los que te van a permitir que te controles y que puedas decir palabras y frases mucho más tranquilo. Nombrar las emociones. Los niños deben saber qué es el enojo, qué es la ira, qué es el miedo, qué es la frustración, para que sepan exactamente cómo manejarse en cada una de ellas. Meterse a bañar, tomar un vaso de agua, salir a hacer ejercicio, ir a dar una vuelta, encerrarse en su cuarto un momento, escuchar una música, algo que les permita estar tranquilos, relajados y hacer conciencia de lo que están haciendo. Encontrar este canal para desahogar la emoción, ¿sí? Cuando sienten alguna emoción, hay que enseñarles a desahogarse, a sacarlo, a expresarlo, principalmente a través del lenguaje, ¿sí? Y evitar situaciones en las que se generen rabietas. O sea, si sabes que siempre que va a casa de los primos hace un berrinche o tiene un problema tremendo, pues vas a intentar que ese berrinche sea controlado o no lo vas a llevar. Esa es una manera también de que él aprenda a autorregularse. Y les voy a compartir un videito, es que lo tenía abierto, denme un segundito, ahorita se los paso. Un segundito. Ahí va.
que la verdad me gusta mucho. Y a las personas que están en Instagram, se los voy a pasar para que lo puedan ver. Ahí va. Ok. Y bueno, aquí tengo algunas preguntas. En Instagram me preguntan sobre esta parte de las etapas por las que van pasando los niños en diferentes momentos. Y bueno, ya dijimos, la primera adolescencia es alrededor de los 2 a los 4 años y la segunda adolescencia es la que se da entre los 11 años en adelante, ¿no? A partir de esta preadolescencia. Y me comentan también sobre esto que ha necesitado mi hijastro, le doy su tiempo y momento, ya que no se crió con su mamá, que lleve la contraria y es el pretexto. O sea, la manera en la que tú puedas estar, independientemente si eres su mamá o no, eres el contacto y eres la persona de seguridad y la persona que le está estableciendo todos los límites y todas las reglas. Entonces, el momento es ese momento es el momento perfecto para poder establecer las reglas. Entonces, eso le puede ayudar mucho. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario que quieran hacer. Lo que sí les quiero decir es que uno piensa que las etapas son tan diferentes una de otra, pero verdaderamente casi les podría decir que todas las etapas de desarrollo pasan por un desarrollo sumamente similar, ¿sí? Comienzan con una manifestación muy fuerte de lenguaje, una manifestación muy fuerte de crisis, una manifestación muy fuerte de diferentes situaciones familiares y posteriormente van a tener pasan por una estabilidad y después de estabilizarse van a pasar por la solución. Al encontrar esta estabilización y la solución, también ahí vamos a tener de pronto algunas crisis, porque el niño lo que hace es que recurre a lo que se acuerda y al momento anterior preciso para esa situación. Entonces, yo tengo unas memorias de cómo me comporto y qué son las cosas que hago y cómo me tiro al piso y de qué manera no resuelvo y de qué manera estoy ante esta situación. Sin embargo,
me voy a mover y continúo esta etapa digamos, en un proceso mucho más resiliente, ya más tranquilo, pero vuelvo a tener esa memoria de cómo me comporté, cómo era, cómo lo hacía previamente y vuelvo a avanzar y vuelvo a tener. Entonces es como un vaivén que Piaget lo determina como esta etapa de acomodación y asimilación. Entonces el chico lo que va haciendo es asimila y acomoda, y asimila y acomoda. Y mientras está haciendo ese proceso, es un proceso natural que se va presentando constantemente, ¿no? Para afianzar todos los aprendizajes y ver dónde se va a acomodar toda esta información y de qué manera la puede hacer. Entonces, todo este proceso es muy importante que exista en esta angustia de separación y que se va a dar tanto en la angustia de separación como en la adolescencia, como en los terribles dos, y en cualquier momento diferente de su proceso va a encontrar este tipo de crisis. Lo que sí es que si nosotros nos mantenemos firmes, nos mantenemos seguros, nos mantenemos estables ante la situación que están viviendo, es la mejor manera en la que nos podemos mantener ante nuestros hijos y ante cualquier necesidad que vayan teniendo. Y entonces, no sé si tengan alguna otra duda. ¿Cómo cambiar el chip de un adolescente que en todo su proceso no fue orientado de un modo adecuado y se le limitó a través del miedo? Generalmente hacemos eso, los arrinconamos o los queremos tener sumisos, ¿no? Ante estas situaciones. Bien importante intentar que no sea esa la forma de conectarse, que no sea la forma de relacionarse, porque cuando tú lo haces a través del miedo, el niño en lugar de respeto te va a tener pavor. Y entonces no es lo que tú quieres lograr con tu adolescente y no es lo que tú quieres lograr con tu hijo. Entonces, si independientemente por diferentes situaciones que vivía con su papá, que con su mamá, que bueno, así se me dio y yo pensé que era lo mejor, independientemente cuál sea, hay que cambiarle todas las historias. Y no es tarde, o sea, siempre. Ahora, veo que ya está bien difícil porque a mí como mamá me está rebasando, pero logro ver con mucha claridad que ese es el proceso por el que está viviendo, pues entonces lo que voy a hacer es pedir ayuda. Y necesitan pedir ayuda con cualquier especialista del área de salud. Yo dentro de lo que hago en las terapias cognitivo-conductuales intento trabajar estas áreas emocionales con los niños de manera que pueda yo ver cuáles son estas distorsiones en el pensamiento de las cosas que tienen. Por darles un ejemplo, cuando te dicen, es que cada vez que voy a casa de mi abuelita, mi papá se emborracha. Y entonces ese es un pensamiento, porque no cada vez que vas se emborracha, ¿sí? Entonces hay que saber cuál es la proporción y darles proporción a los niños en estas cosas y decirles, a ver, te voy a preguntar, cuando hay de recoger a tu abuelita, ¿se emborracha? Ah, no, ahí no. Cuando le iba a dejar un regalo a tu abuelita, se emborracha, ah, no, ahí no. Ok, entonces no es siempre. Entonces poder darle proporción a las emociones es bien importante porque les quita bastante el miedo que tienen de diferentes situaciones. O la otra es, bueno, pues te saco la chancla, te saco el cinturón, te encierro en tu cuarto 2 días y este tipo de cosas que los tienen completamente sometidos viviendo bajo una violencia intrafamiliar, ¿no? Y entonces también hay muchas asociaciones y muchos terapeutas que trabajamos en ese tema de violencia intrafamiliar, donde no se trabaja únicamente con el chico, sino se dan muchas estrategias a toda la familia de manejo y de situaciones, de consejos y temas de riesgo que están presentando los muchachos en diferentes etapas de su vida, ¿no? Entonces, ese es algo muy importante. Si se te salió de las manos y te está costando trabajo controlarlo, de verdad piden ayuda. No podemos hacerlo todo. Y bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Voy a revisar en Facebook si no hay alguna pregunta. No, solo hay saludos. Pues, sí, aquí hay uno. No.
Pues si no tienen alguna otra duda, los espero la próxima semana. Recuerden que nos quedamos con estas conferencias miércoles y jueves a la 1 de la tarde y por ahí voy a tener unas cuantas más, algunas tardes. Así es que con mucho gusto los espero y me va a dar un placer volverlos a tener por acá. Si ya no tienen dudas, yo me despido. Muchas gracias a todos.